departamentalización, de manera que genere una eficiencia dentro de los procesos. Bueno, comenzaremos con una breve reseña histórica de la departamentalización. El hombre sintió la necesidad de organizarse en grupos o en pueblos, donde cada uno de los integrantes realizaban tareas específicas de acuerdo a sus habilidades y actitudes. Ya cuando comenzaron a surgir las culturas, como por ejemplo aquí tenemos a la sociedad egipcia, en el cual se establecían jerarquías, podemos observar que desde tiempos remotos ya se establecía una cadena de mando. Aquí podemos observar el faraón, y en los siguientes escalafones, hasta en el último escalafón, tenemos a los esclavos. Bueno, a tiempos posteriores, Frederick Taylor, con su aporte en uno de sus principios de preparación, indica que se tienen que agrupar actividades según las aptitudes y habilidades de cada trabajador, de manera que genere la eficiencia y la eficacia en el trabajo. Posteriormente, Frederick Taylor fue el que enfatizó más la departamentalización, mientras que la teoría científica se preocupaba más por el obrero, por la división de trabajo a nivel del obrero. Fayol se preocupaba a nivel de toda la organización. Bueno, se hace necesario definir cadena de mando. Imagínese usted que estando en su trabajo surge de pronto una situación problemática, o quizás usted quiera mejorar un proceso productivo, pero no sabe a quién acudir ante ello. Es precisamente la función de la cadena de mando quien debemos de saber quiénes son nuestros superiores. Pero para profundizar más la cadena de mando debemos de saber qué es la autoridad, responsabilidad y unidad de mando. La autoridad es todo poder que toda persona tiene para poder delegar ciertas funciones y que éstas se cumplan. La responsabilidad es la obligación de cumplir con las funciones asignadas. Y la unidad de mando es saber a quién reportar a un único jefe y de quién recibir órdenes. En la cadena de mando, el tema de la determinación de la autoridad, ¿qué elementos necesita estar revestido para que se considere como tal? Como he mencionado, la autoridad, responsabilidad y unidad de mando. Solo el tema de autoridad. Si yo necesito reconocerla como la autoridad en esta organización, ¿de qué elemento preliminar necesita usted considerar? Bueno, yo creo que la unidad de mando. La unidad de mando es como una cadena de general. Es un tanto la legitimidad para ello, ¿ya? Y en los textos vamos a encontrar que el tema de la autoridad como tal no nace porque a cada uno de los que intervienen en la organización de pronto asuman la conducción del mismo. Necesitan verse legitimados para ello. Por eso es de que las promociones dentro de una organización, la asunción de nuevas responsabilidades va investida de un proceso adicional que se llama legitimación del mismo. Entonces yo a ti te reconozco como la nueva responsable de esta área de la organización, y por tanto te incorporo responsabilidades, obligaciones, y otras más para la persona que de ti depende. A ver, sí. Bueno, según los clásicos indican que la departamentalización se origina o se deriva de la división del trabajo. Y la especialización se puede dar en dos direcciones, la vertical y la horizontal. La especialización vertical se recurre cuando es necesario aumentar la cadena de mando y se caracteriza por el crecimiento vertical del organigrama. Podemos ver que en la etapa 1 había un solo nivel, ya a medida que va creciendo la empresa, esta organización tiene la necesidad de aumentar las jerarquías. Y en la especialización horizontal, conocido también como la departamentalización, porque tiende a crear departamentos, se utiliza cuando se necesita especializar la pericia o habilidades dentro de un trabajo o mejorar la calidad del mismo. Se caracteriza por el crecimiento horizontal del organigrama. Y bueno, como mencioné antes, se conoce más como la departamentalización. ¿Qué es la departamentalización? La departamentalización es la agrupación de actividades que deben ser similares
para el óptimo beneficio de la empresa. Tipos de departamentalización se encuentran inmersos en la departamentalización, ¿qué importancia tiene este elemento de la especialización? Porque cuando veíamos ya en las anteriores presentaciones, la división del trabajo, la especialización, la jerarquización, ¿qué eran? Son principios. Un segundo, la expositora solamente. Eran principios. Entonces, si esos son principios, ¿cómo en el tema de la departamentalización ya la especialización se constituye como un elemento ya repetitivo? Porque hasta ahora, y muy bien lo están enfocando, pero necesito que a todos nos quede claro. ¿Por qué la especialización se constituye un elemento importante en la departamentalización? Bueno, como lo mencioné, la división del trabajo genera la especialización. Entonces, cuando no podemos departamentalizar sin antes haber dividido el trabajo, y por ende esto a consecuencia se genera la especialización. Entonces, a medida que la empresa va creciendo, se van necesitando nuevos órganos especializados. Entonces, a esto se le llama la departamentalización. Y bueno, la especialización sí ingiere mucho en la departamentalización, porque cada actividad debe estar agrupada en órganos especializados, donde la rutina o donde esas actividades busquen la eficiencia y la especialización en sí. Bueno, dentro de los tipos de departamentalización se encuentran inmersos los departamentos de línea y de staff. Uno de los inconvenientes que tienen los directivos o los departamentos de línea es que tienen bajo su responsabilidad diversas actividades de las cuales no pueden ser expertos. Por lo tanto, se hace necesaria la creación de departamentos de staff, que por actividades tienen a asesorar, recomendar, apoyar, dar consultoría y, bueno, apoyan técnicamente a la dirección. Los departamentos de línea se caracterizan porque ejecutan y toman decisiones principales de la empresa. Los departamentos de staff solo brindan apoyo, como lo mencioné, para los departamentos de línea. Ellos precisamente no manejan una cierta autoridad, solo lo manejan cuando tienen que planear o ayudar a los departamentos de línea. Y los departamentos de línea se caracterizan por tener las líneas continuas y los departamentos de staff por las líneas intermitentes. Bueno, la departamentalización debe seguir el principio de homogeneidad. Esto alude a que cuando agrupamos actividades, estas deben ser similares y lógicamente coherentes. Por ejemplo, un dueño de una empresa ha establecido el área de marketing en investigación de mercado, segmentación de mercado, plan de marketing, innovación de producto, creación de imagen y posicionamiento. Podemos observar que estas funciones sí se entrelazan entre sí y sí son coherentes. Bueno, y aquí se está cumpliendo el principio de homogeneidad, en el cual debe estar innato en la departamentalización. Sí. Bueno, el manual de organización y funciones es una herramienta muy útil para toda organización. Cuando a veces se hace un proceso de reingeniería dentro de una empresa, se tiende a ver las funciones que realiza todo el personal, pero se tiende a ver las funciones que realiza todo el personal, pero se puede a veces encontrar que las personas realizan actividades que no generan valor para la empresa. O quizás hay demasiados puestos en un departamento en las cuales no mejoran ni empeoran el proceso que tiene que realizar la empresa. Y para ello es importante el manual de organización y funciones, que su función está en brindar a los trabajadores qué es lo que en realidad, cuáles son las funciones que tienen que hacer, qué es el objetivo principal que tiene que realizar en la empresa, de quién depende,
y muchas más. Aquí podemos observar ejemplos del cargo de auxiliar de operaciones de logísticas, y aquí se menciona la dependencia, el objetivo principal que tiene que cumplir ese trabajador y las funciones principales, así como los requisitos mínimos. Aquí en el jefe de ventas lo mismo, la dependencia, y bueno, aquí sí podemos observar los ejemplos. Una pregunta aquí, en los manuales de organización recientes, por eso el término, lo que encontramos, a diferencia de lo que ustedes se plantean de la definición del objetivo, son más bien de frente a la incorporación de las funciones. ¿Cuál es la apreciación que tienen ustedes respecto a la incorporación objetivo, función, dentro de este instrumento llamado manual? Bueno, creemos que deben de estar bien delimitadas las funciones y tanto como los objetivos que deben de cumplir cada trabajador dentro de la organización. Pero no habría ahí una contradicción, porque yo tengo mi plan estratégico institucional, ¿no? Dentro de ese plan estratégico están definidos los objetivos que persigue cada área como tal. En el manual de organización y funciones, porque así lo señala la esencia de su denominación, va planteada la organización. Esta es mi área, dependo de otra, y detrás de mí también hay otras más, pero digamos, es mi ubicación dentro de la estructura organizacional, pero es la definición de la función. Por eso insisto con la pregunta. No se distorsione en el manual colocar además objetivo y función, esto al margen de cómo ustedes hayan encontrado la información, porque la idea es ir cuestionando la información que también encontramos. Creemos que las funciones y objetivos deben de estar coordinando con los objetivos de la organización. ¿Y necesitamos repetirlos en este instrumento? Bueno, sí, yo creo que sí. ¿Qué nos dice la señorita Esquivel? La misma pregunta. Pienso que es necesario fundamentalmente detallar las funciones, porque al detallar las funciones ya son específicas. Al cumplir las funciones ya tú sabes que tienes que lograr un objetivo. Es por ello que cada empresa se establece, digamos, en un cargo de asistente administrativo que te pone las funciones de apoyo, las funciones específicas para que puedan lograr un objetivo. Y eso es lo que yo espero encontrar en un manual de organización, ¿no? ¿O ustedes han encontrado evidencia en alguna organización que hayan realizado a través de las páginas donde el manual presente ese indicador que se llama también objetivo? Es muy poco usual encontrar en un manual de organización y funciones, en el desarrollo del manual, el objetivo de el tema de las competencias y el perfil mínimo para el puesto, pero va también el tema de las funciones, porque para ellos se entiende que está planteado. A ver, señorita, si me continúa con la exposición. Ya. Hoy vamos a hablar de lo que es los tipos de departamentalización, pero antes vamos a aclarar que toda empresa, una empresa grande, no solamente tiene que tener un tipo de departamentalización, sino puede tener varios, es depende del tamaño de la empresa. Vamos a empezar por la departamentalización de funciones, que consiste en la agrupación de las actividades y tareas de acuerdo a las funciones principales desarrolladas dentro de la empresa. En esta ocasión, en este mapa, se puede decir que está el gerente administrativo, gerente financiero, técnico y de comercialización. Esto sería lo de funciones. Entre las ventajas y desventajas vamos a ver ventajas que permite la especialización, ya que está basado en departamentos específicos. Una comunicación clara y directa, funciona mejor en ambientes simples y estables, simplifica la capacitación del personal. En desventajas podemos ver lo que es lenta adaptación a los cambios, pérdida de la visión organizacional y reduce la cooperación interdepartamental. Esto quiere decir que las áreas se enfocan entre una sola y no existe una comunicación entre cada área, entre cada área diferente. ¿Y por qué tendría que suceder eso si estamos hablando de que precisamente se divide la organización en departamentos que cumplen funciones específicas?
Mi interpretación a priori no sería más bien de que al tener definido usted funciones en su departamento, su compañero otras, aquí, su compañero otras, somos como que los especialistas en cada área y que más bien deberíamos mantener una interrelación mucho más cercana. En el caso de Jim, comunicación clara y directa me refiero a las áreas, en cada área. Digamos, el área logística está comunicada entre sí. Pero lo que me refiero aquí es que reduce la cooperación interdepartamental es de el área logística con el área de contabilidad. A eso me refiero. ¿Y a usted le parece que esa interpretación ocurre así? Creo que no en todos los casos, pero sí en algunos casos. Porque para su mismo ejemplo, usted es la responsable del área de almacén. Su compañero es el responsable del área de compras nacionales y su compañera es la responsable del área de contabilidad. Para que usted tenga abastecido y muy bien planteado su área, necesita nutrirse de la información que previamente el área de compras va a requerir, porque usted tendrá que estar más bien en permanente contacto con esta área para que la organización no se vea desabastecida en los productos o servicios que vaya a demandar. Y el desarrollo de este tipo de ingreso, gasto, etcétera, será necesariamente reportable al departamento contable, que es el que nos tiene su compañero. Entonces, mirándolo desde esa relación, no se desdice más bien lo que está planteando ahorita. Bueno, sí, mirando la forma que lo plantea, sí debe tener relación, debe existir mayor coordinación entre cada departamento. Por eso es que buscamos conocer, porque ahorita usted solamente está viendo el tema de departamentalización por función, ¿no? Y debemos ver cuáles son los efectos ventajosos, pero cuáles también no serían esos efectos ventajosos, ¿no? Y la idea para todos, por favor, no es solamente trasladar la información que encontremos, sino también cuestionarla. Esto que estoy encontrando hoy día, ¿en verdad es correcto, es cierto? Por eso es que le pedíamos como mínimo revisar 2 bibliografías. ¿Por qué razón? Porque si una enuncia que todo es tan bonito, tan simple, tan directo, y la otra empieza a plantear información distinta, ya empieza lo que nosotros necesitamos hacer. Los estudiantes universitarios no somos repetidores solamente de lo que encontramos con información. Estamos en la búsqueda de que esa información también pueda ser analizada y a partir de ello la construcción de nueva información que podamos presentar. Indistintamente, por ahí me decía la profesora, recién estamos en el segundo ciclo, en el tercer ciclo, en el cuarto. No, señores, no tiene que ver con los ciclos donde están. Se les exige a medida que va avanzando. La exigencia hoy día no es la misma que le podríamos dar a un estudiante que ya está por salir. A él no lo vamos a dejar salir en la medida en que no tenga claro, por lo menos, cómo pasa la barrera del análisis para llegar a la propuesta. ¿Sí? A ver, continúe. Ahora vamos a ver la departamentalización por productos y servicios. La característica de esta departamentalización está dirigida a empresas grandes. Un ejemplo de ello puede ser la empresa Alicor, la empresa Montaria, que tienen variedad de productos, como podemos ver aquí en el caso de la empresa Alicor, tiene aceites, caramelos, harinas, jabones, entre otros. Aquí también especifica lo que es Alicor, no solamente tiene lo que es de productos, sino también de funcional. A ver, retroceda. Ya pasamos a otro tipo de departamentalización, que es la de productos y servicios. No, aquí también está abarcando, es general. Como al comienzo dijimos que una empresa no solamente tiene que tener un tipo de departamentalización, sino varios. Vemos el ejemplo de Alicor, que no tiene solamente uno, sino varios, pero seguimos con él. Ok, pero entonces en los tipos de departamentalización, ¿cuáles eran los tipos que ustedes nos estaban presentando? Ahorita estamos presentando los de servicios, de productos, funcional y de geográficos. Y este en el que estamos ahora con el ejemplo de Alicor, ¿en qué tipo de departamentalización estamos? Productos. En esta empresa que es la industria se está basando al área específica que aquí están. En el caso de por marcas aquí es Zara,
entre otros. Ahora vamos a ver lo que es las ventajas y desventajas de departamentalización por productos o servicios. Entre las ventajas podemos rescatar que es responsabilidad de los departamentos por cada línea, porque se enfoca, dirige la atención y los esfuerzos al producto, buscan lo mejor en cada producto, en el caso y la coordinación. En caso de desventajas estaría la duplicación de recursos y de órganos y se desvía de los objetivos organizacionales. Ahora vamos a ver la departamentalización geográfica, que requiere de diferenciación y agrupación de las actividades de acuerdo con la ubicación donde el trabajo se desempeña o de un área del mercado. Podemos ver que la empresa Saga no solamente está en un lugar, en Perú, sino también está en Colombia. Esto es lo que basa que es departamentalización geográfica. Aparte de este ejemplo podemos ver, digamos, el grupo de empresas UTP, que no solamente está en Lima, sino tiene varias sedes. Aquí también está en el caso de Concar, que tiene en norte, en Costa Sur, en Sierra del Sur y en Metro de Lima. Ahora vamos a ver lo que es ventajas y desventajas de la departamentalización geográfica. A ver, antes de que ¿en qué consiste la departamentalización geográfica? ¿Cuál es el concepto con el que nos tenemos que quedar todos cuando se empiece a hablar ya de estos tipos? Hemos mencionado la departamentalización funcional, la de productos y servicios, y en este caso está viniendo ya a la geográfica. ¿Cuál sería el concepto para cada uno de los tipos de departamentalización que acabo de presentar? En el caso de la departamentalización geográfica, no solamente está basado en un lugar, sino tiene diferentes sedes. Si se pregunta en el examen, por ejemplo, ¿qué es lo que va a responder en la departamentalización por área geográfica o la departamentalización geográfica? ¿Es porque está ubicada a nivel nacional? ¿Y porque tiene distintas sedes? ¿Así? ¿Qué nos dice su compañero Fuentes? Bien, La misma pregunta. este tipo de departamentalización se recomienda a las grandes empresas, ¿no? Por ejemplo, que no solamente tienen pues, un territorio, sino más territorios, donde quizás el tipo de consumidor o la demanda de productos es distinta. A la vez, este tipo de departamentalización promueve quizás cierta autonomía, ¿no? Porque como se ubican en cada región, se promueve cierta autonomía. Por ejemplo, el consumidor chileno no es el mismo consumidor peruano. Entonces, por ejemplo, el anterior PPT, esa Falabella, ya. Esta es una empresa, una franquicia, tiene por departamentos muy grandes. Cada tipo de gerencia agrupa un país, pero en este país, digamos, el consumidor, quizás las demandas son distintas, no son iguales. Entonces, quizás por eso las funciones son distintas, los procedimientos son distintos, pero cumplen en común los mismos estándares de calidad, ¿no? O sea, eso es básicamente. Y esa réplica de organigrama la tenemos en el caso de que está explicando Saga en los distintos países. Digamos, es una fórmula que se debe repetir en cada uno de los países en donde vamos viendo el establecimiento de esta marca. Bueno, no, quizás no necesariamente, ¿no? Suelen cambiar según el país. O sea, de repente en un país tienen un volumen de venta mayor y digamos, requieren menos funciones o quizás menos trabajadores en cierta área, pero básicamente no tiene por qué ser lo mismo, ¿no? No tiene por qué ser. ¿Con qué concepto nos quedamos respecto a la departamentalización por producto o servicio? Por producto o servicio. Bien, esa que es el tipo de departamentalización que se enfoca en diferentes líneas de producto, muy diferente a la funcional que era característica para aquellas empresas que solamente tenían una línea de producto. En este caso, para profundizar más el tema, podemos ver el caso de Alicor, ¿no? Que ofrece múltiples líneas de productos, no solo los de confitería, víveres, productos de limpieza, sino algo variado, ¿no? Muy diferente a lo que podría ser una zapatería que ofrece solamente una línea de producto que podría ser el calzado. Alicor ofrece múltiples líneas de productos.
aceites, detergentes, confiterías, etcétera, ¿no? Ok. A ver, sigan. Sí, No. No, todavía no nos han dicho las ventajas y desventajas. Ventajas. Establece la responsabilidad de utilidades y desempeño, motivación en términos de éxito del territorio, ¿no? En cada territorio no vas a tener, digamos, el mismo éxito. Quizás en algún país un producto tiene mayor demanda, en otro no, etc. Desventajas. Se dice que este tipo de departamentalización promueve un poco el regionalismo, la autonomía, depende en cada país que esté. Por eso es que quizás no sería muy recomendable, ¿no? Se utiliza en empresas de gran escala. Como podemos ver, el Ripley es una gran tienda por departamento que tiene filiales en casi toda Latinoamérica, al igual que Azalea, etc., ¿no? Siguiente, por favor. La departamentalización por cliente. Este tipo de departamentalización se enfoca básicamente en satisfacer las necesidades de los clientes, las cuales son cambiantes, cambian con el tiempo, cambian según el lugar, etc. Las ventajas. Se enfoca primordialmente en satisfacer las necesidades de los clientes. Predispone a los miembros de la organización en ocuparse todos en esta labor, que no es nada fácil, ¿no? Las desventajas. Muchas veces las demás actividades que también son importantes, como producción, finanzas, marketing, quizás pasan a un segundo plano, ya que más se enfocan en tratar de satisfacer dichas necesidades. Ok, hasta ahí la información. Tenemos también un... Seguro, pero también tenemos un número máximo de diapositivas para permitir a los siguientes integrantes. Sí, hay un grupo que además tendrá, sí, yo sé que... Bueno, teníamos un video para que las preguntas. ¿Cuál es el video? Hasta donde más o menos cómo se ajusta a la realidad, ¿no? Los procesos también están interesantes, ¿no? Rapidito. Yo sé que todo es interesante. Rapidito. ¿Cuánto tiempo dura? Porque el otro grupo está rezando que ustedes son Yo soy el protagonista. Bueno, él es el que se expresa. Entrevistador, pregunté como entrevistador. Sí. Cantante, arquitecta, lo que quieras ser, yo me aseguraré de que lo logres. Seguro Vida Inversión del Pacífico, cuida a tu familia siempre. Esto es Vivir Pacífico. Muy buenas noches con todos. El día de hoy nos encontramos en la empresa Pacífico Seguros, realizando el trabajo correspondiente al curso de diseño organizacional. En esta oportunidad nos acompañan y César Fuentes, miembro del grupo. Muy bien, empecemos, Karina. Menciónale, ¿en qué consiste Vivir Pacífico? ¿Cuál es su función? Con Pacífico. Bueno, en primer lugar, nosotros somos una empresa de seguros que brinda seguros de salud, seguros de vehículos, seguros de vida, seguros de ahorros. Son diferentes rubros, ¿no? Son diferentes seguros que nosotros vendimos. Ahora, con respecto de donde yo estoy, mi área es gerencia de salud. Yo estoy a cargo de las clínicas como coordinadora. ¿Tiene bien definido la unidad de mando? Bien, hasta ahorita, terminaremos de ver todo el video de todas maneras, pero hasta ahorita, de acuerdo a la información que su entrevistada nos está manifestando, ¿dentro de qué tipo de departamentalización nos estamos encontrando? Son los productos. Cuando ofrece seguros. Por producto. ¿Y cuál es el sistema? A ver, por favor. Solo para el expositor, ¿ah? Recuerden que este es un material que lo estamos utilizando. ¿Cuál es
una empresa aseguradora tiene seguros, ofrece, digamos, servicios, por ejemplo, seguro estudiantil, seguro de salud, cuenta, seguro Entonces, ¿estamos en qué tipo de departamentalización? por productos o servicios. Por productos y servicios. Sí. Pero yo también podría decir de que estamos siendo una empresa internacional, podríamos estar también ante una departamentalización de qué tipo. Geográfico. Geográfica, ¿no? Entonces, qué bien, porque con este ejemplo vamos a ir viendo que la departamentalización como tal no está encasillada en una sola, en un solo tipo ni una sola división. Por supuesto, claro que sí. Tenemos un organigrama de que desde el más desde la ejecutiva, que nosotros nos llamamos, hasta el gerente general, ¿no? De Pacífico. Mensualmente nos envían el organigrama y con sus respectivos correos para cualquier tipo de contingencia podemos comunicarnos con ellos. Esta organización se preocupa por el empoderamiento del trabajador, es decir, delegan cierta autoridad. Por supuesto, claro que sí. Como nosotros estamos en clínica en realidad, nosotros tenemos un tema de autonomía. Por de repente quizás pasa cualquier contingencia que pueda pasar, ¿no? Más que todo es para evitar reclamos, ¿no? Porque nosotros nos enfocamos bastante en la integridad del paciente. Entonces, para que en realidad no tenga ningún inconveniente en clínica y no genere reclamos con su salud, nosotros podemos algunas cosas de manera especial podemos autorizar. Adicciones, envío de medicamentos, ciertas cosas que también están en nuestro poder. ¿Y cuáles son tus funciones específicas en tu rutina? ¿Qué es lo que haces en un día? Bueno, en realidad nosotros somos coordinadoras, somos representantes de la aseguradora. Entonces, cualquier tipo de reclamos, sugerencias, requerimientos, nosotros estamos acá para poder brindarle servicio al paciente, ¿no? Ya que el paciente ya no se vaya por ejemplo, hasta las centrales del Pacífico, sino si está acá la clínica y hay un representante, puede venir con nosotros para que nosotros la podamos ayudar. Ustedes comparten, digamos, funciones con trabajadores de otras áreas, comparten funciones en común. Sí, por ejemplo, sí, trabajamos más. Bueno, nosotros somos acá solas, normalmente yo trabajo sola, pero sí trabajo en conjunto con mi supervisora, trabajamos con el gerente, con el subgerente y con todas las ejecutivas de empresas, ¿no? Que llevan a cargo las cuentas de las empresas. ¿Consideras beneficioso ser consciente de la posición que tú ocupas dentro de un diagrama para ubicarte? ¿Consideras beneficioso la importancia del diagrama? Por supuesto, claro que sí. Por ejemplo, nosotros en cualquier tipo de contingencia que tenemos, se nos cae el sistema de repente y quizás el teléfono no funciona. Las clínicas pertenecen a la misma red. Son varias clínicas, las clínicas están agrupadas por redes, entonces nos vamos a una clínica baja, hay ciertos requerimientos, nos vamos a una red alta, es otro requerimiento. Entonces, vemos esa diferencia, entonces ya nosotros nos llenamos y nos nutrimos de ciertos beneficios, ¿no? Que presentan ciertas clínicas, ¿no? En realidad es bastante beneficioso para nosotros. Pero hay sus contras. Por ejemplo, ¿no? De repente quizás usted sabe que las clínicas trabajan, por ejemplo, Miraflores, Polo, Derby, son varias clínicas que están muy lejos de casa. Entonces, supuestamente yo viviendo en Pueblo Libre, me mandan a esa clínica, es un poquito más cerca, pero si me mandan a Surco, al Polo, es un tema de bien lejos, entonces es un tema de que lamentablemente el tema del tiempo es que nosotros nos perjudicamos. Pero eso es lo único en realidad. Wow, muchas gracias, Karina, por tu tiempo, tu carisma, tus grandiosas respuestas. Será para otra oportunidad. Muchas gracias. No se preocupe, estamos para ayudarlas en cualquier momento. Bueno, compañeros, esto es todo y finalizamos con la entrevista. Espero que les haya gustado y será para la próxima. Muchas gracias. Ese es el trabajo. Luz. Muy bien, respondemos. Solo una pregunta, porque el mismo tema va a ser
ser desarrollado por el siguiente grupo, y más bien en nuestra siguiente sesión, que va a ser el día martes, que completamos todo, ahí recién hacemos toda la réplica de preguntas que tengan ustedes para con los grupos que van a responder este tema. La pregunta es, ¿la departamentalización como tal tiene un propósito? Mirando los tipos de departamentalización que ustedes muy bien hasta ahora han ido revisando y explicándonos, ¿cómo podrían elaborar más bien un concepto y la importancia de la departamentalización para una organización? Ojo, considerando que cuando hablamos de organización, nuestra mirada, sobre todo en el tema de área geográfica, no es solamente mirando a cuántos países nos expandimos, sino cómo capitalizamos nuestro mercado, y de por sí ya es bastante amplio el mercado nacional. Entonces, reitero la pregunta, ¿cómo hacemos posible guiarla en términos metodológicos, teóricos, conocer qué concepto elaboran como grupo sobre la departamentalización y la importancia que tiene una organización? Ya. Bien, la departamentalización es parte del proceso de organización y que se encarga de agrupar actividades que tengan cierta similitud en órganos especializados, ¿no? ¿Esto a qué me ayuda? Ayuda a agrupar actividades que tengan cierta similitud en órganos, promover la eficiencia, esto es decir, producir más quizás utilizando menos recursos. Entonces, también hay que tener en claro que no existe un modelo específico de departamentalización, sino que a medida de que la organización vaya creciendo y vaya evolucionando, puede ir adoptando distintos tipos. Por ejemplo, la más básica y con la que todo se empieza es la funcional. Toda organización al comienzo tiene un área de ventas, de producción, de contabilidad, etc. Pero quizás ahora produce zapatos, pero tiene otra línea de productos. Ahí le agrupa pues la departamentalización por productos. Y de repente es tan exitosa que se expande por toda la región latinoamericana. Ahora ya no es funcional ni por productos, sino también la geográfica, ¿no? Y de repente ya los zapatos ya no son solamente para damas, sino también son para niños, para jóvenes, etc. Entonces ahí ya le agrupa por clientes, ¿no? O sea, es un tema verdaderamente muy amplio que hemos contrastado con la realidad y según los organigramas que le hemos mostrado, ¿no? Ya. Muchas gracias por Idones. Quisiera ver si me podrías explicar nuevamente las ventajas y desventajas sobre departamentalización por proyectos y si me podrías dar un par de ejemplos. Ya, está muy bien. Este tipo de departamentalización la usan más, por ejemplo, las empresas constructoras. Por ejemplo, Brian Montero y la tan cuestionada Odebrecht. Tipo de ventajas es que este tipo de departamentalización está orientada hacia los resultados. Es decir, se enfoca en proyectos que tienen una duración de vida muy amplia. Tiene una fecha de inicio y tiene una fecha de final. Quizás la desventaja es que cuando acaba el proyecto, se paralizan máquinas, se despide personal. Y esto que genera ansiedad en el obrero, porque no sabe si va a continuar en el proyecto, porque dicho proyecto ya terminó. Ejemplo, te podría dar lo que están haciendo acá en la Panamericana, el caso del tramo de Havich, que es un proyecto que ha sido dado a dicha empresa, ¿no? Otros pueden ser los proyectos mineros, quizás, que ellos exploran y tienen libertad para poder explotar ese recurso. O sea, el proyecto puede estar a lo largo y ancho del territorio nacional, pero más se aplica a las constructoras, ¿no? Y son quienes más usan ese tipo de departamentalización por proyectos. ¿Están de acuerdo su compañero? Sí. Le pregunto porque esa definición sí es correcta, pero es parcializada. La departamentalización de proyectos también aplica no solo a los proyectos de inversión, que en este caso su compañero está señalando bien, ¿no? Las mineras, metalúrgicas, industriales son las que probablemente realicen, y las de construcción realicen este tipo de proyectos o departamentalización de proyectos con mayor referente o con mayor, digamos, presencia. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de departamentalización por proyectos, pero ya no solo de inversión, sino proyectos de desarrollo.
La cooperación internacional a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio de Inclusión formaliza el desarrollo de proyectos específicos que se llaman proyectos de desarrollo, y para eso existe una muy buena fuente de financiamiento externo. Las embajadas, los países y las personas naturales de distintos países se encargan de subvencionar parte de esos proyectos. Entonces hablamos, por ejemplo, de desembolsos que van por encima del $1.000.000, el de libras o el de otra moneda de similar envergadura, para financiar no necesariamente construcciones que beneficien a grandes cantidades de población, pero sí a mejorar la calidad de vida de las personas hacia quienes va dirigido. Un proyecto de desarrollo tiene su mirada fundamentalmente en caminar o modificar situaciones para mejorar educación, salud y bienestar de las personas, ¿no? Estos proyectos de desarrollo involucran la participación también de personas que se incorporan al mismo precisamente para ejecutar los lineamientos que acabamos muy bien de señalar. No obstante, la departamentalización por proyectos es un tipo de departamentalización específica, ¿no? En la clasificación inicial, si por ejemplo no quisiéramos seguir solo lo que plantea el sílabo, por ahí no se habla de una departamentalización por proyecto. Sin embargo, esa sí resulta significativa, es lo que necesitamos conocer. Ahora, ¿a dónde queremos llegar con esto? La departamentalización por proyecto busca justamente conocer ese escenario de inversión y de desarrollo. Pero el proyecto no es que nazca y muera en un determinado periodo de tiempo y que luego signifique la salida del personal, porque para una departamentalización por proyecto también existe personal de planta, llamémoslo así, parte de personal permanente y parte de personal que sí tiene naturaleza eventual. Y con ellos sí existe fecha de inicio y término de una relación contractual o relación de trabajo. Pero no es en la totalidad de la situación. Si no, imagínense, citando los mismos ejemplos que acaban de mencionar, ¿no? Petroobras, Odebrecht y otros más, no tienen personal solo por una temporada. Hay un personal estable y definido que se encarga precisamente de ese tipo de labores administrativas, aun cuando se ha destacado un proyecto. Pero también tiene personal mano de obra, obreros principalmente, que son asignados o incorporados, porque la ley así lo establece, de acuerdo a su jurisdicción territorial. Entonces, yo me voy a Purímac a lanzar un proyecto, siguiendo el proyecto de inversión, llevo parte de mi personal logístico, pero también la ley me obliga a que yo incorpore personal que vive en ese espacio local. Con ellos que viven en ese espacio, claro que mi relación se inicia y termina cuando termina el proyecto. Pero con los demás, con ese otro porcentaje significativo, mi relación va a continuar. Entonces, ahí sí tendríamos que hacer una precisión respecto a la información que acaba de señalar. Bien. Otra pregunta, por favor. Claro. Sí. ¿Podrías decir bajo qué principios se basa la departamentalización? Bueno, sí. A ver, vamos a darle oportunidad. Señorita, como propuso una diapositiva como el principio de homogeneidad. ¿Por qué? Porque guarda relación entre ellos. Guarda relación entre ellos. Pero si también cogemos parte de su diapositiva, usted nos dijo que la funcional, por ejemplo, una desventaja era que no había más bien relación entre ellos. Y la pregunta creo que es más genérica, ¿no? Es para todos los tipos de departamentalización que ustedes han realizado hasta ahora. Que hay principios elementales, ¿sabes? De esos sí no pueden ser desligados. Y esa puede ser pregunta en su siguiente práctica. Pusimos en las ventajas de lo funcional, pusimos por qué la cooperación, por qué reduce la cooperación interdepartamental. Era porque cada departamento tiene ciertos objetivos. Entonces, al poner más énfasis en cumplir ciertos objetivos, a veces se olvidan, a veces se evaden o olvidan la organización. La corresponsabilidad común. Claro, bueno, a eso nos referimos. Ya, ok, entonces, a ver, respóndanos, ¿cuáles son los principios que en todo caso sí están presentes en la departamentalización? Bueno, como lo mencioné, el principio fundamental es la división del trabajo. Si es que nosotros no podemos departamentalizar, si es que no dividimos el trabajo. Y bueno, en consecuencia de ello, se genera la especialización del trabajo, así también como podemos agregar los principios de cadena de mando, línea de autoridad, responsabilidad, unidad de mando, y entre otros. Y el de especialización, que de pronto también se presente de manera específica. Muy bien, por allá, señorita Moja.
Quisiera una diferencia sobre la departamentalización de productos y servicios con departamentalización por cliente. Diferencias entre la departamentalización por producto o servicio y por cliente. A ver, señorita Esquivel, responda. La departamentalización por clientes está basada, digamos, a la cantidad, digamos, minoristas, mayoristas, y la departamentalización por productos y servicios de acuerdo a la cantidad de la empresa, que es grande. ¿Están de acuerdo? A ver. Ya, cuando se refiere a producto y servicio, es aquel tipo de departamentalización que se basa en agrupar por diferentes líneas de producto que es una empresa. Quizá un ejemplo más palpable sería el Corp, que es una empresa industrial que tiene diferentes, infinidad de líneas de producto, aceites, confitería, productos para aseo y limpieza. Ese es el caso, un ejemplo de una empresa industrial. Quizás otro para una industrial podría ser quizás una clínica que agrupa, digamos, sus especialidades. Puede ser, por ejemplo, odontología, ginecología. En este caso, obviamente, no sería producto, sino un servicio, ¿no? Caso contrario, por cliente, aquí se trata de una necesidad del cliente que es cambiante. Por ejemplo, en el caso de los bancos, quizás tienen enfocado en diferentes segmentos. Quizás un minorista requiere un capital de inversión menor, quizás un mayorista, por así decirlo, requiere un capital más amplio y también ofrece créditos, cuentas de ahorro, etcétera, ¿no? O sea, básicamente hace esa diferenciación, porque no todos los clientes son iguales, ¿no? Y no demandan las mismas necesidades. La departamentalización por clientes siempre está asociada solo a ver esos dos canales, mayorista y minorista. No, le puse un ejemplo, digamos, en el caso de los bancos, porque, por ejemplo, nosotros hemos investigado que el IFP, por ejemplo, se dedica a ahorros, activos quizás financieros, digamos, en captar ahorros y colocar créditos. Quizás, y no, a todas las personas que se les quiere dar crédito, digamos, hay segmentos, o sea, no todos los clientes son iguales, o sea, no demandan la misma cantidad de dinero. Algunos, como son minoristas, cuando están empezando, demandan un capital no tan alto. En cambio, a los mayoristas, en donde el riesgo es menor, ya demandan cantidades de dinero más amplias. ¿Alguien tiene otra pregunta más? Marixi. En una organización, el tipo de departamentalización es única o puede ser variada, y si fuera variada, ¿cómo sería el tipo de organigrama? Bueno, entonces... Bueno, a medida que va creciendo una organización va adoptando diferentes tipos de departamentalización. Un tipo de departamentalización muy común en las MIPES es la departamentalización por funciones. Luego ya a medida que va creciendo la empresa, como dijo mi compañero, va adoptando ciertos tipos. Y bueno, no es única, no hay una única departamentalización dentro de una empresa. Eso es cierto. A medida que crece, ya va adoptando más. Yo creo que después de la zapatería quizás, ¿no? Empieza siendo funcional, luego ya amplía su línea de producto, ya no solamente de zapatos, sino puede ser carteras, quizás billeteras. Y ya el público no solamente son las damas, sino también los caballeros. Quizás hace también calzado para niños. Y se expande y tiene sucursales en toda Latinoamérica, ¿no? O sea, ya va adoptando más tipos de departamentalización. Su organigrama va variando, va creciendo. el modelo también. El modelo también. Por eso también necesitamos, cuando veíamos el tema de los organigramas, en actualizarlos. Claro. Justamente para conocer la vigencia del mismo. Entonces, estos siguientes temas irán todavía ayudando a reafirmar lo que hasta hemos venido conociendo. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá.